menos notorias para hacer énfasis en lo que toca ver ahora, que es las funciones del colocador. Entonces, pero nos sirve para recapitular, ¿no? El estructurador, como ya hemos dicho, uno de sus productos principales es obtener el prospecto de emisión, ¿sí? Este prospecto es el producto final que entrega junto con la inscripción, ¿no?, en el mercado de valores al emisor, ¿sí? Una vez que concluye su trabajo el estructurador, lo que toca hacer es contratar a un colocador, ¿sí? Un agente colocador, que así se llama. Este agente colocador, como pueden ver, tiene dos funciones prácticamente, ¿no? El tema de roadshow y el ofrecimiento es prácticamente lo mismo, celebrar el contrato de underwriting y finalmente realizar la salida a bolsa, ¿no? O sea, colocar en el mercado la emisión que ha realizado la empresa. ¿Okay? Entonces, vamos a ir por partes y vamos a ver lo que es el roadshow, ¿sí? El roadshow, como ustedes bien saben, es un marketing especializado, ¿sí? Es un marketing especializado y dirigido especialmente hacia aquellos potenciales inversionistas que quieren conocer el emisor y a la emisión, ¿sí? Y quieren saber ellos por qué sería interesante invertir, ¿no? ¿Por qué sería interesante comprar los valores que está ofreciendo esta empresa? Y así ellos obtengan una rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces, esta realización, diremos, del roadshow es una actividad que la debe realizar el colocador, ¿sí? Eh, en ese tipo de roadshows, ¿sí?, el mercado objetivo al cual está orientado esta actividad está orientado específicamente a dos tipos de inversionistas, ¿sí? Los inversionistas institucionales y los inversionistas personales, ¿ok? Entonces, dentro de lo que son los inversionistas institucionales, los tenemos aquí nombrados, son las AFPs, son las empresas de seguros, las SAFIs, bancos y empresas, o sea, básicamente empresas, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver la importancia y la trascendencia de todos ellos. Y como inversionistas personales, diremos, son las personas naturales, ¿no? Lo que son familias y personas. No hay más, no tenemos más mercado objetivo que ellos, ¿ok? ¿Por qué son importantes dirigir este roadshow, este marketing especializado a estas empresas? Estos inversionistas institucionales tienen en sus activos una gran cantidad de recursos, ¿sí? Una altísima cantidad de recursos. Por ejemplo, este es un cuadro, ¿sí? Un cuadro extractado del boletín de información bursátil a diciembre del 2019, del año pasado, donde se nos muestra la cartera total de inversionistas institucionales. O sea, vamos a ver qué peso tienen, ¿no es cierto?, estos inversionistas institucionales frente a inversionistas personales. Aquí podemos ver en este cuadro, está expresado esto en miles de dólares, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí, esto hay que leerlo por filas y por columnas, ¿no es cierto? Todos sabemos leer muy bien esto. Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo, las AFPs han invertido 10, ¿cómo sería esto? Si está en miles, 10.623 millones de dólares, ¿sí? Entonces, hartísima plata, ¿sí? En depósitos a plazo fijo. Las AFIs lo han hecho en 1.000 millones de dólares, las compañías de seguros 155 millones de dólares, haciendo un total de 11.791 millones de dólares, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, en el mercado, los depósitos a plazo fijo representan un 51% en el mercado, ¿sí?, de participación, como valores, ¿no? Y así podemos leer todas estas filas. Notarán que si leemos entrando por filas, notarán que la participación de los depósitos a plazo fijo, valores públicos, cuotas de fondos helados, bonos corporativos y bonos bursátiles, prácticamente ya ocupan un 80%, casi un 90% de todo lo que es el mercado de valores, ¿sí? Lo que es renta fija. Y si seguimos bajando, valores de titularización y acciones, por ejemplo, que son los títulos valores de renta variable, únicamente participan con un 0.14%, o sea, ni siquiera el 1%
del total que mueve nuestra bolsa, ¿sí? De ahí que nuestro mercado esté más enfocado siempre en lo que es renta fija, ¿sí? Y no tanto renta variable. Sí, son muy pocos los emisores que hacen renta variable, pese que hay mucho más potencial de crecimiento. Pero bueno, por situaciones que en su momento y a cada clase le hemos comentado, es que nuestras empresas le tienen cierto pánico, ¿no? Y cierto terror a perder el control de su empresa. Bien, entonces si entramos por filas, esa es la realidad. Pero ahora lo que nos interesa ver es la entrada por columnas. Entonces nosotros podemos ver que las AFPs, por ejemplo, ¿sí? Tienen un total de 19.188 millones de dólares invertidos en la bolsa, lo que representa un 84%, ¿no? Un 83,99, un 84%. O sea, el cliente estrella de la bolsa de valores son las AFPs, ¿sí? Son nuestras AFPs, lo que son Previsión y Futuro de Bolivia, ¿sí? Le siguen las SAFIs, las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, que en su total de inversiones tienen un 13%, ¿sí? De los dineros que ellos manejan en el mercado. Vamos a permitir a Nelly que se incorpore a nuestra clase. Luego tenemos a las compañías de seguros, ¿no es cierto? Las empresas de seguros que tienen invertido un total de 655 millones de dólares y que representa únicamente, pese a que es hartísima plata, un 2,87% en el mercado, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace el 100% de la participación de los inversionistas institucionales, ¿sí? Es altísima esta participación. Es básicamente, no dejan espacio para los inversionistas personales, que efectivamente lo hay, pero mueven los dineros en en comparación, ¿no? En muy pequeña escala, ¿sí? Entonces, de ahí la trascendencia y la importancia de que en los roadshows el agente colocador dirija su marketing, ¿no es cierto?, su mercado objetivo hacia AFPs, empresas de seguros, SAFIs, bancos y empresas. Esa es la importancia, ¿ok? Y no tanto hacia los inversionistas personales. Los inversionistas personales nos satisfacemos con que tenemos nuestro prospecto de emisión a la mano y que la emisión esté ofertada en el mercado de valores, ¿no es cierto? O sea, pero tenemos derecho, obviamente, como consumidores financieros, tenemos derecho a ir donde el agente de bolsa, el colocador, y decirles, oye, explícame un poco de qué se trata esta emisión, ¿no es cierto? Entonces, no significa que no hay derecho. Lo que sí vemos que la importancia y la trascendencia de a quién está dirigida este marketing especializado es básicamente a los inversionistas institucionales. ¿Ok? Bien, solo para tener el dato, ¿sí? Es una fuente reciente, esto es de, creo que febrero del 2020, de este año. Por ejemplo, ¿no? En la FP Previsión, ¿sí? Que es la FP Banco Bilbao Vizcaya, maneja 10.000 millones de dólares, ¿sí? 10.000 millones de dólares. De esta suma que esta FP maneja, invierte un 55% de todo este monto, son 5.683 millones de dólares, eh, está en la banca, y otro 29,9%, que son 2.996 millones, están invertidos en bonos del Tesoro, ¿sí? O sea, gran parte de este dinero, miren, son 55 más 30, son 85% más o menos de todo este dinero que esta FP maneja, está invertido o bien en la banca, ¿sí? Que son depósitos a plazo fijo, y casi 3.000 millones en bonos del Tesoro General de la Nación, ¿cierto? Y el resto lo tiene también en cuentas bancarias, pero más para pagar a los jubilados, ¿no es cierto? O sea, tiene alguna liquidez, que de todo este dinero únicamente el 15% lo tiene en dinero en efectivo, el resto está invertido. Y situación similar pasa con Futuro de Bolivia, ¿sí? Que más o menos tiene una cantidad similar de dinero que maneja, son 9.000 millones de dólares, y tiene un 60% de estos recursos colocados en el sector financiero en depósito a plazo fijo y fondos en ese sector, ¿no? Y además colocado otro 22% en bonos del Tesoro General de la Nación, que también suma como 82%, ¿no es cierto? Entonces aquí estaríamos hablando de un 18% que tiene más o menos en efectivo esta FP para hacer frente a los jubilados que se retiran cada año, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la importancia de saber por qué nos dirigimos a este tipo de inversionistas.
¿ok? Y lo mismo las empresas de seguros, que como hemos visto acá, si bien son importantes, ¿sí? Están en tercer lugar, ¿cierto? De clientes potenciales quienes van a comprar estas emisiones. Bien. Posteriormente, una vez que se realizan estos roadshows, ¿sí? O sea, son básicamente viajes, reuniones, ofrecimiento de valores, mucha campaña de marketing, ¿no es cierto? Al final de eso se trata, de resaltar los factores positivos, o sea, mostrar lo mejor que tiene el emisor, ¿no es cierto? Y convencer a los potenciales clientes de que invertir en esta empresa sí es un buen negocio, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se terminan estas actividades de los roadshows, ¿sí? La siguiente actividad es celebrar el contrato de underwriting, ¿sí? Esta palabra está escrita así en inglés, está ya aceptada en nuestro vocabulario normal, no tiene una traducción literal, diremos, ¿sí? O sea, si separamos esto sería como bajo escribir, digamos, ¿no? O subescribir, más o menos, que no tiene mucho sentido, ¿sí? Pero el concepto de underwriting lo vamos a entender siempre y cuando entendamos lo que es primero la banca de inversión, ¿sí? A diferencia de la banca comercial, que es la que nosotros conocemos, ¿sí? Por ejemplo, bancos comerciales son acá nosotros el Banco Visa, ¿no es cierto? El Banco Sol, el Banco Mercantil, el Banco de Crédito, el Banco FIE, toda la banca que con tanta publicidad nosotros eh, las conocemos, ¿no? Esa banca es banca comercial aquí en Bolivia, ¿sí? O sea, trata con el pequeño ahorrista, con la mediana empresa, con la microempresa, con la gran empresa, ¿sí? O sea, es una banca que realiza básicamente todas las actividades de financiamiento en nuestro medio, ¿sí? Sin distinción. Pero en el mundo, ¿sí? En el mundo existe otro tipo de banca que se llama banca de inversión. ¿Okay? Que a diferencia de la banca comercial, en primer lugar, no atiende a clientes o a personas naturales, ¿sí? No atiende a negocios pequeños, ¿sí? La banca de inversión está orientada a clientes grandes, ¿sí? Clientes corporativos, a sectores empresariales o a gobiernos, ¿sí? A países. A ellos atiende la banca de inversión. ¿Sí? O sea, nosotros como personas difícilmente vamos a poder acercarnos a no ser que tengamos muchos recursos, ¿no? O sea, pero en promedio, digo, ¿no? En promedio, un ciudadano profesional, un ciudadano de la clase media, ¿sí? No va a tener acceso a este tipo de banca porque no va a encontrar un producto que le satisfaga, ¿sí? Porque ellos manejan grandes, grandes sumas de dinero. Pero bien, hacemos esta distinción porque en Bolivia no existe banca de inversión, ¿sí? O sea, no existe un banco de inversión. Efectivamente, nuestros bancos comerciales realizan esta actividad en nuestro medio, ¿sí? Pero es por el tamaño de nuestra economía. ¿Okay? En otros países, y especialmente en lo que es Estados Unidos y las economías grandes, Alemania, Japón, Europa, eh, manejan banca de inversión especializada. Por ejemplo, si este es un ranking de los 10 más grandes bancos de inversión que manejan los activos en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, este es el Banco de Montreal, ¿sí? Banco de Canadá. Barclays, que es un holding inglés que también actúa como banca de inversión. El Bank of America, ¿sí? Banco de Estados Unidos. El JP Morgan Chase, también de Estados Unidos. Société Générale es de Francia. El Banco Santander, que es español. El Morgan Stanley, que es americano. Wells Fargo, que es americano. Mitsubishi, que es de Japón, y el Banco Bilbao, que es también español, ¿no es cierto? O sea, estos bancos de inversión acá en nuestro medio no existen, ¿sí? No existen. Porque, repito, ¿no? El tamaño de nuestra empresa, de nuestras empresas, hacen que no haya esa necesidad, ¿sí? No significa que no sean grandes, sí son grandes, pero por un tema de escala y a escala mundial, nuestras empresas son pequeñas, ¿no? O sea, llegarán a pymes dentro de lo que es la escala mundial, ¿no? Pequeñas empresas, ¿no? Incluyendo nuestros bancos, ¿sí? Son comparados, ¿no? Con escala mundial. Entonces, una vez que nosotros entendemos qué es el concepto de banca de inversión, ¿sí? Repetimos que es una banca exclusivamente dedicada a
financiar actividades empresariales, ¿sí? A banca corporativa, ¿ya? No financia, no realiza actividades de microcrédito, no entregan tarjetas de crédito, no financian vivienda, no pasa nada con ellos, ¿sí? Para ellos está la banca comercial. La banca de inversión únicamente trabaja con empresas y lo que nos interesa ahora, colocación de valores en el mercado de valores, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos qué es lo que es la banca de inversión, podemos empezar a definir lo que es el contrato de underwriting, ¿sí? El underwriting, como lo ven ustedes acá, es un contrato, en primer lugar. Sí, es un documento, es un contrato entre una entidad financiera y una sociedad comercial, ¿sí? Mediante la cual el banco de inversión se obliga a prefinanciar los títulos valores emitidos por el emisor para su posterior colocación en el mercado, ¿sí? Entonces, eh, este, ¿qué significa esto conceptualmente? Una vez que este, el, a ver, vamos a ir más atrás. Aquí está bien. Una vez que se tiene la estructuración, ¿cierto? Se tiene el prospección, se han hecho las campañas, se ha contactado a las AFPs, se ha contactado a las empresas de seguros, a las AFI, ¿sí? Se tiene ya particularmente un sondeo, ¿sí? Se tiene una idea del mercado potencial al cual va a llegar la emisión, ¿sí? Ahora toca ver que quién va a comprar estos valores, ¿sí? ¿Quién va a comprar? Entonces, ahí aparece el banco de inversión, ¿sí? Ese banco de inversión puede dar tres opciones para que se coloque esta emisión, ¿sí? Los que vemos aquí. Uno de ellos es el compromiso en firme, ¿sí? El banco de inversión se acerca al emisor y le dice, bueno, firmemos un contrato de underwriting en firme. ¿Ok? Dice, ¿de qué se trata eso? Se trata de que la entidad financiera, el banco de inversión, ¿no es cierto?, se obliga a suscribir o a financiar, vamos a decir, la totalidad de la emisión. O sea, bajo bajo esta modalidad, el banco de inversión compra toditos los títulos valores, ¿sí? Para él, ¿no? El banco de inversión compra todita la emisión. Ahí estamos subrayando la palabra totalidad, ¿no es cierto? Compra todita la emisión. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si la emisión es de 10 millones de dólares, ¿sí? El banco de inversión se compra todita la emisión. Sí, pero bueno, ustedes dirán, pero eso y después es conducta anticompetitiva, ¿no es cierto? O sea, ¿y qué queda para el resto, ¿no? ¿Qué queda para los demás? No hay problema. Lo que está asegurando bajo este contrato el emisor es que el banco de inversión le está garantizando que todita la emisión ya está autorizada y está aprobada. El paso número 2 va a ser de que el banco de inversión, ¿sí?, va a colocar después estos valores en el mercado. Este es un mecanismo de mercado primario, ¿sí? O sea, en el mercado primario, la empresa se está financiando, el emisor se está financiando, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos dicho desde un principio. Se están colocando títulos valores por primera vez, ¿no es cierto? Entonces, la empresa está esperando que los títulos valores que esté emitiendo tengan aceptación en el mercado, ¿sí? El mercado compre esos títulos valores y la empresa se vaya, salga del mercado, ¿no es cierto? Con toda la plata que ha recaudado. Entonces, ante esa incertidumbre de la empresa de saber, ¿no? Uno puede tener como cualquier producto, ¿no? O sea, mi emisión será exitosa, me comprarán, no me comprarán, ¿qué voy a hacer si no compran los bonos? ¿Qué voy a hacer si no? ¿No es cierto? Ante esa duda, para ese problema, está este contrato de underwriting, ¿sí? Donde aparece un gran banco, ¿sí? Un banco grande, y compra todita la emisión. Y todita la plata se la da a la empresa, ¿sí? Y la empresa feliz a su casa, ¿cierto? Se va con los bolsillos llenos a su casa. Eh, Después la empresa la va a colocar en el mercado, pero ya conociendo la demanda que va a tener estos títulos valores, ¿sí? O sea, esa es su ventaja. Es como decir, va a ser una especie de mayorista. Él va a ser el primero en comprar y después lo va a revender. Y de la diferencia de precios, obviamente se espera que sea siempre un poco más caro, va a salir la ganancia del banco de inversión, ¿no es cierto? Entonces, lo entenderemos así, como que es un mayorista que va a comprar la totalidad de la emisión, ¿sí? Y después la va a revender, ¿ok?
Esa es una modalidad. Esa es una modalidad donde el banco de inversión se compromete a financiar la totalidad de la emisión. La segunda modalidad es realizar un contrato de underwriting bajo la modalidad de stand-by. ¿Sí? En esta modalidad, la entidad financiera se obliga a financiar una parte de la emisión, no todo, como acá hemos dicho. ¿Sí? Aquí hemos dicho es la totalidad, pero acá financia una parte de la emisión, que es generalmente aquella que no se logra colocar en el mercado. ¿Sí? ¿Qué significa? En términos sencillos, significa que aquí no ha habido alguien, un banco que se ha arriesgado por la empresa, ¿sí? Ha tenido algún reparo seguramente, y ha dicho, bueno, no, mejor el agente colocador que coloque nomás en el mercado, no hay problema, ¿sí? Y la parte que no se venda, yo te la voy a financiar, ¿sí? Como decir, el saldo que no se ha vendido, ¿ok? Entonces, bajo esta modalidad de stand-by, ¿sí? Bajo esta modalidad de stand-by, se financia, o sea, mejor dicho, el banco de inversión no asume el riesgo por la totalidad de la emisión, sino únicamente una parte. Y es generalmente la que no se ha vendido. ¿Ok? Más sencillo de entender. Y finalmente, la otra, que es firmar un contrato de underwriting a mejor esfuerzo. ¿Sí? Bajo esta modalidad, la entidad financiera únicamente hace un seguimiento. ¿Sí? Hace un seguimiento de la colocación y no asume ninguna obligación. ¿Sí? No asume ninguna obligación. Únicamente se compromete a colocar la emisión haciendo el mayor esfuerzo para colocar los títulos. ¿Sí? Su nombre lo dice. O sea, básicamente es conforme haya demanda de estos títulos, se van a vender. ¿Sí? Conforme alguien me solicite, ¿sí? Solicite a la banca de inversión estos títulos, los va a vender. No va a decir, no, yo te compro el saldo o te compro la totalidad o nada, ¿sí? Me piden, yo vendo, me piden, yo vendo, nada más, ¿sí? Eh, no existe la obligación de que él compre ningún título él mismo, ¿no? O sea, al decir él mismo nos referimos a la banca de inversión, ¿sí? Entonces, en estas tres modalidades, de estas tres modalidades, las que más se usan son la de a mejor esfuerzo, por lo menos en nuestro medio, y la del compromiso en firme, que es cuando el emisor tiene una altísima reputación. ¿Sí? O sea, básicamente cuando se sabe que cuando el resultado de los roadshows nos dicen de que la colocación va a ser un éxito, ¿sí? Nos dicen va a ser un éxito, entonces la banca de inversión se la juega y dice, no, yo compro todo, ¿no? Y después lo revendo, ¿sí? Entonces, el underwriting en firme se va a dar cuando exista una calificación de riesgo muy buena y cuando la venta de esos títulos valores sea totalmente segura, ¿sí? Pero como esa situación es difícil de encontrar y mucho más, por ejemplo, en tiempos como los de ahora, sí, que la economía está un poco golpeada, no un poco, muy golpeada, lo que más se utiliza es el contrato de underwriting a mejor esfuerzo, ¿sí? Donde básicamente se hace un seguimiento de compra y venta, ¿no? O sea, conforme haya demanda, yo vendo, ¿no? Me piden un título, yo vendo. Y si no me piden, no vendo, ¿no? Estoy yo tranquilo esperando, ¿sí? Entonces, a eso, y tampoco hace ninguna campaña adicional, ni ningún, ¿no? Nada, nada. O sea, espera, ¿sí? Espera que los títulos se vendan, que haya demanda en el mercado. Bien, una vez que se han completado estos dos pasos, que son los más importantes que realiza el colocador, ¿sí? Que son el roadshow y la celebración del contrato de underwriting, lo que toca es salir a bolsa, ¿sí? En ese momento, todo el proceso que se ha desarrollado desde la realización, desde la decisión de realizar una emisión, pasando por el due diligence, por la calificación de riesgo, la elaboración del prospecto, la inscripción de la emisión en el mercado de valores, hacer el ofrecimiento mediante roadshows, celebrar el contrato de underwriting con la banca de inversión, lo que toca es salir a bolsa, ¿sí? Hay un día, hay un momento especial, ¿sí? Es un momento puntual en el cual el colocador dice, bueno, la salida va a ser el 15 de junio, ¿no es cierto? O algo así, ¿no? El 10 de junio. Entonces ya, esa fecha ya está pactada para que los títulos circulen en el mercado, ¿sí? Pero si, eh, si el contrato de underwriting ha sido mediante, eh, mediante compromiso en firme, ¿sí? Entonces ya se sabe que va a haber un solo comprador, ¿no es cierto?
pero el banco de inversión no puede comprar previamente los títulos, ¿sí? Únicamente se tiene el compromiso. El día de la salida a bolsa, ese día el banco de inversión se va a comprar toditos los títulos, ¿no? Bajo esa modalidad, bajo la modalidad de underwriting en firme. ¿Sí? Ese día, no puede comprarse antes, ¿ok? Tiene que esperar el día de la salida a bolsa, aunque ya se sabe, ¿no es cierto? Ya se tiene el compromiso de la venta de toda la emisión, ¿sí? Entonces, ese es el día tan esperado para salir a bolsa, ¿ok? Bien, tenemos un esquema a destacar aquí. Hemos visto de que en otros países y en otros mercados tenemos distintos actores. Por ejemplo, el estructurador es uno, ¿sí? Por ejemplo, el agente estructurador es uno. La banca de inversión es otro, ¿no es cierto? El colocador es otro, ¿sí? Entonces, pero en nuestro mercado nosotros tenemos esta situación, ¿ok? Tenemos los participantes, el estructurador, por ejemplo, habíamos dicho que es la agencia de bolsa, ¿no es cierto? Es lo que, el que realiza la ingeniería financiera. Aquí leemos brevemente y dice, la agencia de bolsa es responsable de la estructuración y diseño de la oferta pública, así como de la presentación y seguimiento de los documentos para la inscripción en el registro del mercado de valores de la emisión y valores. ¿Sí? El estructurador. Ok. Estructura y diseña la oferta junto con el oferente, ¿no? Que es el emisor. Posteriormente tenemos el underwriter, que es el banco de inversión. ¿Sí? El banco de inversión. Entonces dice, es una entidad que se compromete a través de un contrato con un oferente de valores a garantizar la suscripción y colocación de los valores. Y aquí nos dice, y por eso lo resalto, puede ser la misma agencia de bolsa, ¿ok? Que realizó la estructuración. Perfecto, ¿no? Entonces, el banco de inversión, que también puede ser la agencia de bolsa, garantiza la suscripción de la colocación de valores. Perfecto, este es el equivalente a nuestro banco de inversión. Por otro lado, tenemos al colocador, ¿sí? Que puede ser otro participante, ¿sí? Y nos dice, es la entidad que a través de mecanismos de distribución vende valores en el mercado. Y nuevamente resalta, puede ser la misma agencia de bolsa que realizó la estructuración. O sea, se dan cuenta de que, bueno, y el colocador encarga la colocación al underwriter, ¿no? Entonces, lo que rescatamos aquí está encerrado en estos cuadritos rojos, es que el estructurador, el colocador, el banco de inversión, ¿no? Que en este caso sería el underwriter, pueden ser la misma agencia de bolsa, ¿sí? Esto en otros mercados no es posible, ¿sí? En mercados, por ejemplo, de Sao Paulo, México, Argentina, ¿no? Y ni que se diga Estados Unidos, que está mucho más avanzado en esta legislación, ¿sí? No permite realizar esto porque existe conflicto de intereses, ¿no es cierto? O sea, el agente de bolsa ya estructura esta ingeniería financiera para el emisor, perfecto, ¿sí? Ahí hay un contrato de confidencialidad. El colocador hace los roadshows, ¿sí? Hace el marketing especializado, entonces él ya sabe a quiénes vender y a quiénes no vender. Por otro lado, el underwriter es el que pone la plata, ¿cierto? O sea, y si estos tres se juntan en uno solo, ¿sí? En uno solo, entonces hay mucha asimetría de información, ¿sí? Muchísima asimetría de información. Pero ¿qué pasa? Nuestro mercado es pequeño, ¿sí? Nuestro sistema de valores, diremos, nuestro mercado de valores, es bien especial, ¿sí? Debido a su tamaño, que aunque hemos visto ahí que se manejan miles y millones, ¿no es cierto?, de dólares, en comparación y en escala con otros mercados, seguimos siendo pequeños, ¿sí? Entonces, nuestra norma, antes diremos, de que creen más puestos, más participantes en este mercado, ¿sí? Mejor dijo, bueno, debido al tamaño de nuestra economía, mejor que los agentes de bolsa se encarguen de realizar todo el proceso de estructuración, colocación y financiamiento prefinanciamiento de la emisión, lo que es celebrar el contrato de underwriting, ¿sí? Entonces, la norma, nuestra norma, la ley del mercado de valores, nos dice de que los agentes de bolsa pueden realizar estas actividades, ¿sí? O sea, está bajo la ley. Son actividades legales, no hay ningún problema. Pero hacemos esta aclaración, diremos, de que en otros mercados esto no es posible, ¿sí? Porque hay altamente una asimetría en el mercado, ¿no? O sea, prácticamente la gente de bolsa sabe todo, ¿sí? Y no da chance a otros participantes a que tomen sus decisiones, ¿no es cierto? Ahora bien, la segunda pregunta que nace a continuación es,
¿por qué la agencia de bolsa va a financiar si no es un banco? ¿No es cierto? O sea, hemos dicho que un banco de inversión es eso, ¿no? Es un banco que financia actividades corporativas, pero aquí estamos diciendo de que una agencia de bolsa puede financiar, ¿sí? Puede financiar la emisión de títulos valores, ¿no es cierto? Entonces, vamos a retroceder un poco a otra diapositiva que teníamos acá y yo les voy a mostrar esta, ¿sí? En esta diapositiva, si ustedes recuerdan, eh, los grupos y entidades, eh, un ratito vuelvo aquí, esto. Los grupos financieros en nuestro país pertenecen también, o sea, son parte de los grupos financieros, ¿no? O sea, son grupos grandes. Por ejemplo, el Banco Nacional tiene una agencia de bolsa que se llama BNB Valores. Vamos a ampliar esto. Eh, el grupo Fortaleza tiene Caixa, que es su agencia de bolsa, ¿no es cierto? El grupo Visa tiene Visa, agencia de bolsa. El Banco Unión a Valores Unión, ¿no es cierto? El Banco de Crédito, Credibolsa. El Banco Ganadero a Gana Valores, ¿no es cierto? Y estos de repente son los independientes, y Bolsa, Multivalores y Pan American Securities, ¿no? Pero ellos notarán que pertenecen a un grupo financiero. Entonces, cuando pretenden hacer la tarea de banca de inversión, ¿no es cierto? De banca de inversión. Por ejemplo, si la estructuración se ha llevado a cabo mediante Caixa, ¿sí? Agencia de bolsa del Grupo Fortaleza, entonces Caixa le dice a su banco, ¿no es cierto? Al Banco Fortaleza, le dice, mira, aquí hay una emisión que hay que financiar mediante underwriting, entonces préstame la plata, ¿sí? Y obviamente ellos explican el negocio, ¿no? Bueno, ¿qué negocio es? ¿Qué vamos a ganar? ¿Cuánto vamos a ganar? Entonces, eh, cada uno de ellos agarra y recibe de su banco, ¿no es cierto? Del banco que pertenece al grupo, la cantidad de dinero que necesitan y con ello financian la inversión, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento se convierten en bancos de inversión, los agentes de bolsa, ¿sí? Ellos no directamente, sino su banco, ¿no es cierto? El banco del grupo. Aquí lo mismo pasaría con el Banco Visa, por ejemplo. Con el Banco Visa, la agencia de bolsa le dice, oye, préstame plata porque tengo una muy buena emisión que prefinanciar. Y el Banco Visa agarra, le traspasa los fondos y Visa, agencia de bolsa, prefinancia la emisión. Con el Banco Visa, la agencia de bolsa le dice, oye, préstame plata porque tengo una muy buena emisión que prefinanciar. Y el Banco Visa agarra, le traspasa los fondos y Visa, agencia de bolsa, prefinancia la emisión. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde por lo menos en Bolivia, ese problema se resuelve, ¿sí? Entonces, este es un esquema básicamente que hay que destacar, como decimos, ¿sí? Eh, solamente en nuestro país, ¿sí? En nuestro país se tiene el- esta posibilidad. Vuelvo aquí a mi presentación, ¿sí? Se tiene esta posibilidad. Bueno, eso tiene que quedar claro. Y como que aquí les voy a mostrar yo, en esta siguiente diapositiva, un prospecto de emisión, ¿sí? Por ejemplo, esta es una emisión que ha hecho Nissan Bolivia, ¿sí? El Nibol se llama acá, ¿no? Es la empresa, diremos, pero es más conocida por Nissan Bolivia, es la comercializadora que importa vehículos, ¿no es cierto? Vehículos de la marca Nissan. Entonces aquí brevemente podemos ver, y ahorita les voy a mostrar de manera más completa la, la emisión que han hecho. Por ejemplo, aquí Nibol ha hecho una emisión, está dentro de un programa de emisiones, ¿sí? Dentro de un programa de emisión de 20 millones de dólares, de emisión mediante bonos, ¿sí? 20 millones de dólares, pero en este programa está emitiendo 68, 68 millones 600 mil, ¿no es cierto? O sea, el equivalente a 10 millones de dólares, ¿sí? Y vamos a ver las características ahorita. Les voy a compartir otra
otra ventana para que veamos esto con mayor detalle, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Esta es una carátula que nosotros les diré, ya estamos en posibilidades de leer todo esta, esta, este programa, ¿sí? Este programa de emisiones o este título. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Ya hemos explicado algo, este es obviamente el, el nombre, ¿no? El nombre comercial de la empresa, Nibol, ¿sí? Su razón social se llama Nibol Limitada. Y aquí tiene, ¿no? Todo el giro de la empresa, ¿no? Realización de actos y operaciones relacionadas con la compra, venta, importación, comercialización y distribución de vehículos, automotores, camiones, volquetas, chasis, todo lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero lo que nos interesa a nosotros es esto. A ver, eh, es la denominación de la emisión, se llama bonos Nibol. El monto autorizado de la emisión, 68.600.000 bolivianos. El monto autorizado del programa son 20 millones de dólares, ¿sí? Seguramente está dentro de dos emisiones. Y la característica de estos bonos es la siguiente, ¿sí? El tipo de bono es bonos y obligacionales redimibles a plazo fijo. Perfecto. Moneda en la que se expresa la emisión, en bolivianos. Monto de la emisión, los 68.600.000 bolivianos. Series en que se divide la emisión, serie A y serie B. Valor nominal de los títulos, ¿no es cierto? De la serie A 10.000 bolivianos y de la serie B 10.000 bolivianos. ¿Sí? O sea, cada título valor vale 10.000 bolivianos. Fecha de emisión 28 de abril del 2020. Básicamente hace un mes atrás más o menos. Fecha de vencimiento de la serie A el 28 de marzo de 2026, o sea, son a 6 años plazo. Y la serie B el 17 de marzo de 2028, ¿cierto? A 8 años plazo. El tipo de interés es nominal, anual y fijo. Más adelante vamos a ver cuál es la tasa. El precio de colocación primaria, mínimamente a la par de su valor nominal, ¿sí? O sea, significa que estos valores mínimamente se tienen que vender a 10.000 bolivianos cada uno. Periodicidad de amortización de capital y pago de intereses. Aquí tenemos un cuadrito, ¿sí? Un cuadrito de resumen que te dice básicamente cuándo y cuánto te va a devolver Nissan Bolivia la cantidad que tú le estás prestando. ¿Sí? Es un cronograma de pagos, ¿sí? Un cronograma de pagos que ahorita no nos vamos a retener en eso, pero vamos a ver nosotros también más adelante cómo se construye esto. Posteriormente, plazo de colocación primaria, ¿sí? Esto es clave de entender y nosotros conocemos todos los términos. Por ejemplo, aquí dice, el plazo para la colocación primaria de los bonos será de 180 días calendario. 180 días, y a tener en cuenta ese número. Computables a partir de la fecha de emisión que figure en la comunicación emitida por la ASFI, que autorice la oferta pública e inscribe esta emisión en el registro del mercado de valores, ¿sí? Los bonos que no hubieran sido colocados en el plazo fijado serán anulados y perderán total validez y efecto legal. La sociedad deberá comunicar este hecho a la ASFI y a la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Qué significa? ¿Qué significa este plazo de colocación de 180 días? Significa que en el mercado primario, ¿sí? En el mercado primario, esta colocación va a estar vigente durante 180 días, ¿sí? O sea, básicamente 6 meses, ¿no es cierto? Van a pasar 6 meses, ¿sí? Y con la plata que haya recaudado Nissan Bolivia, se va a ir, va a salir del mercado primario, ¿sí? Se va a ir. Entonces, es importante tener esto, es tener este dato, ya que una empresa no puede estar, como decir, para siempre en el mercado primario, ¿no? O sea, es como decir, yo saco este producto, que son los bonos, y durante 180 días van a permanecer en el mercado, ¿sí? En el mercado primario. Pasan esos 180 días, el emisor, en este caso Nissan, ¿sí? Nibol, agarra y con toda la plata que haya recaudado se va, ¿sí? Se va y sale del mercado primario. ¿Ok? Bien, forma y procedimiento de colocación primaria, mercado primario bursátil a través de la Bolsa Boliviana de Valores. Regla de determinación de la tasa de cierre, bueno, es una condición, no hay ningún problema. Forma de circulación de los valores. Los valores van a circular a la orden, ¿sí? Mediante títulos valores a la orden, y la sociedad reputará como titular de un bono Nibol a quien figure registrado en el sistema del registro de anotaciones en cuenta a cargo de la EDB.
¿sí? Aquí hace aparición la EDB, la entidad de depósito de valores. Adicionalmente, los gravámenes sobre los valores anotados en cuenta serán también registrados en el sistema a cargo de la EDB. ¿Sí? Entonces aquí estamos diciendo de que no hay un título valor, o sea, no hay un documento, sino lo que hay son anotaciones en cuenta, ¿cierto? Básicamente son claves que te van a dar si tú decides invertir en estos títulos valores. Forma de pago en colocación primaria en efectivo, ¿sí? Eso es clave. Dentro de estos 180 días que figuran aquí en el plazo de colocación primaria, aquella persona que quiere comprar este título valor tiene que realizar el pago en efectivo, ¿sí? Entonces, el previo pago, ¿sí? Mediante la EDB, se le va a entregar una clave mediante el registro de anotaciones en cuenta para decir que esa persona tiene un bono registrado a su nombre, ¿sí? Pero previamente tiene que pagar en efectivo. Modalidad de colocación primaria es lo que acabamos de ver, a mejor esfuerzo, ¿no es cierto? O sea, el colocador está diciendo que yo no voy a financiar la totalidad de esta emisión, ni tampoco voy a hacer un contrato de stand-by, ¿sí? Únicamente voy a colocar estos títulos a mejor esfuerzo. Bolsa en la cual se inscribirá la presente emisión es la Bolsa Boliviana de Valores. Forma de representación de los valores. Los bonos de la presente emisión estarán representados mediante anotaciones en cuenta en la EDB. ¿Sí? Básicamente muy similar a este artículo que habíamos visto antes. Garantías. ¿Qué garantiza? Los bonos de Nissan están respaldados por garantía quirografaria. Y eso es importante rescatar. Lo que significa que Nibol garantiza la presente emisión con todos sus bienes presentes y futuros en forma indiferenciada, solo hasta alcanzar el monto de las obligaciones emergentes de la emisión. ¿Sí? Puede haber también garantías puntuales. O sea, puede decir, Nissan Bolivia respalda esta emisión mediante, no sé, ¿qué les digo? Sus tiendas y locales que están distribuidos en todo Bolivia. ¿Sí? Eso ya es una garantía específica, una garantía inmobiliaria. ¿Sí? O sea, dice, bueno, yo estoy garantizando esto, y si algo falla, si no te puedo pagar, entonces yo voy a vender las tiendas y los edificios que tengo en todo Bolivia. ¿Sí? Puede ser, puede ser. Pero en este caso, al decir una garantía quirografaria, está diciendo de que está garantizando esta emisión con todos sus bienes, absolutamente todo. Eso significa una garantía quirografaria. Todo, sin distinción. Están sus tiendas, están los mismos autos, está su inventario, están los repuestos, los motores, o sea, todo, 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 todo. Está garantizado con todo esta emisión. Te está diciendo, en caso de que algo falle, que no te pueda pagar, yo voy a vender ese inventario que tengo, o veré lo que tengo que vender y te voy a pagar. ¿Sí? Esa es mi garantía. Ok, luego dice forma de amortización del capital y pago de intereses. En el día del vencimiento de un determinado cupón, se efectuará la amortización de capital y el pago de intereses contra la verificación de la relación de titularidad emitida por la EDB, el mismo que indicará la titularidad del valor y la emisión a la que pertenece. Después del día de vencimiento de un determinado cupón, la amortización de capital y el pago de intereses serán efectuados contra la presentación del certificado de acreditación de titularidad emitido por la EDB, dando cumplimiento a las normas legales y vigentes aplicables. Este es un mecanismo básicamente de pago, ¿no? O sea, cuando ya toque a Nissan devolver lo que le han prestado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, dice, también se va a hacer mediante un mecanismo a través de la EDB y aquí están sus detalles, ¿no es cierto? Bueno, posteriormente tenemos la calificación de riesgo. Esta calificación está con AA2, ¿no es cierto? Y la calificación ha sido otorgada por PCR calificadora de riesgo, ¿sí? Pacific Credit Rating. Y dice corresponde a aquellos valores que cuenten con una alta capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. Bueno, esa es la calificación que les han dado, ¿no? Pero me imagino que esto va a cambiar ahora, ¿sí? Va a cambiar. Las series en las que están divididas, ¿no es cierto? Aquí está, dice, bueno, en la serie A, que son a 2.160 días calendario, que son 6 años, se está vendiendo o se está pidiendo como financiamiento 34.300.000 bolivianos. Dividido eso en 3.430 bonos, ¿no? Porque habíamos dicho que cada bono vale 10.000 bolivianos. Y la tasa de interés, aquí está, ¿no? La tasa de interés es del 5.10% para esta emisión
y para la serie B 5.6%, porque el plazo es un poco mayor, ¿sí? Son a 8 años. Y a 8 años plazo, 5,60%, que es lo que está para ahorita el mercado, ¿no? De repente podrían pedir un poco más, ¿sí? Pero ese sí es un comentario más de análisis, ¿no? De repente un 6 o 7% hubiera sido mucho más atractivo en estos tiempos especiales de crisis para que la gente se motive a invertir, ¿no es cierto? Porque básicamente los bancos están bajando las tasas de interés, entonces al ahorrista o a las empresas le están diciendo, saca tu plata, ¿sí? O sea, no te conviene que tu plata esté conmigo, mejor busca otras opciones de inversión, ¿sí? Entonces uno ve en el mercado y dice, ah, mira, Nissan está ofreciendo bonos al 5.6%, ¿sí? Pero hubiese sido más genial si hubiera dicho un 6, un 7%, ¿sí? En una opinión ya más personal, ¿sí? Con eso motivas al mercado, sacas tu dinero del banco y colocas tu dinero en esta inversión, ¿sí? Ya que te están diciendo también que tiene cierta seguridad el realizar esta inversión, ¿ok? Y finalmente, acá dice lo que hemos comentado hace un par de minutos. Eh, aquí hay un loguito de Mercantil Santa Cruz, agencia de bolsa, ¿no? Que obviamente notarán que es la agencia de bolsa del grupo financiero del Banco Mercantil Santa Cruz, ¿cierto? Entonces, y aquí dice esto, ¿no? Elaboración del prospecto complementario, estructuración y colocación de la emisión, van Mercantil Santa Cruz, agencia de bolsa, ¿cierto? Y es lo que decíamos hace un ratito, en el sentido de que el agente de bolsa hace todo, ¿sí? Hace la elaboración del prospecto, hace la estructuración, hace la colocación y por ende hace los roadshows, por ende hace el registro en el mercado de valores, hace los due diligences, o sea, hace todo, ¿sí? Hace todo. Entonces, básicamente los agentes de bolsa venden combo, ¿cierto? Las empresas. Ahora hay otros tipos de emisiones donde, ¿qué les digo? El prospecto complementario lo realiza Mercantil Santa Cruz. La estructuración la realiza Pan American Securities, por ejemplo. Y la colocación la realiza Visa Agencia de Bolsa, por decir. ¿No es cierto? Así debería funcionar. ¿Sí? Así debería funcionar. Pero debido a que estos participantes, estos agentes de bolsa, ya conocen el mercado, ¿sí? Y son pocos las agencias de bolsa que hay también en el mercado, entonces agarran y dicen, bueno, yo te ofrezco el paquete completo. ¿Cierto? ¿Para qué vas a gastar por el prospecto conmigo, la estructuración con Pan American Securities y la colocación con el Banco Visa? Mejor yo te lo hago todo, ¿sí? Yo tengo el banco que va a financiar, yo tengo aquí los ingenieros, tengo los auditores y economistas, los contadores que te van a hacer la estructuración, ¿cierto? Entonces te vendo yo todo el paquete. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y aquí está reflejado eso. Es que el mercado no se ha realizado esta emisión, ¿no es cierto? Entonces, se dan cuenta en primer lugar que tenemos aquí nosotros un objetivo de enseñanza alcanzado. Este prospecto de emisión, este es el resumen ejecutivo de un prospecto de emisión. Entonces, nosotros podemos leer esto y podemos o bien tomar una decisión a partir de esta información, si es que nosotros queremos realizar esta inversión, o bien sugerir a alguien y decirle, bien, mira, aquí está todo lo que tienes que saber sobre esta emisión, ¿sí? Ahora, ¿quieres saber quién es Nissan Bolivia? ¿No es cierto? ¿Quiénes son? Obviamente nosotros los conocemos de repente porque conocemos mucho del sector industrial, pero otros inversionistas no. Entonces, agarras y le dices que se baje todo el prospecto, ¿cierto? Lo que hemos visto acá es únicamente la carátula, que es el resumen recontra ejecutivo. Pero si nosotros tenemos acceso al prospecto de emisión, ¿sí? En este prospecto de emisión, como alguna vez lo hemos visto, está todo lo que se tiene que saber acerca de Nissan Bolivia, ¿sí? Antecedentes legales, compromisos, características de la emisión, moneda, aquí, por ejemplo, ya esto es todo lo del el destino de los fondos, ¿sí? ¿Para qué quiere Nissan Bolivia la plata? Factores de riesgo, aquí está, ¿no? ¿Quién es el agente colocador? ¿Quién es el agente pagador? Modalidad de la colocación primaria, información del emisor, identificación básica, composición accionaria, empresas vinculadas, quiénes la administran, quiénes están en responsabilidad de socios, quiénes son los gerentes, el perfil profesional de los ejecutivos, quiénes son sus empleados, descripción, información histórica, descripción del sector, productos que ofrece Nissan, representaciones de Nissan, quiénes son sus proveedores, estrategia empresarial y política de calidad. O sea, aquí está básicamente todo el historial de lo que es Nissan Bolivia.
¿sí? Más un análisis financiero y una copia de sus estados financieros, ¿cierto? Entonces nos tenemos que leer nosotros todo este documento para saber a quién le estamos prestando plata, ¿sí? Con todos sus datos y todos sus temas, ¿no? Aquí están sus inventarios, me imagino. Y, o sea, es de amplio detalle, pero a nosotros lo que nos interesa saber es leer este documento, ¿sí? De qué se trata, quiénes son, qué me están ofreciendo, cuál es su calificación de riesgo y cuál es la tasa de interés que ellos están ofreciendo para que yo haga una aproximación de mi rentabilidad y riesgo, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy dispuesto a asumir este riesgo por una rentabilidad de 5.6% o de 5.1%, eso lo evaluaré yo, o lo evaluaré como AFP, o lo evaluaré como empresa de seguro, sabiendo si se va, si voy a tener o no, si van a satisfacer mis requerimientos de rentabilidad y riesgo, particularmente por esta emisión, ¿no es cierto? Entonces,